de Calatrava, y don Hipólito Sánchez y Álvarez de Toledo, marqués de Bastos, caballero de la Orden de Inglaterra. Como siempre, coordinará la sesión don José Luis Aguirre, director de la lectura y debate de Juan Sebastián Elcano, y participará también don Alfonso Bernay, jefe del protocolo del Arzobispado de Madrid. Alteza, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer y felicitar al Casino de Madrid, a su presidente, don Javier Torrico, a toda la Junta Directiva, a don Alfonso Ramonet, jefe del protocolo del Arzobispo de Madrid, a don José Luis Aguirre, director de la tertulia debate Juan Sebastián Elcano, por esta iniciativa que lleva a cabo en el marco del 70 aniversario de Naciones Unidas, bajo el título Paisajes, viajes culturales y vivencias, que en el día de hoy tratará sobre las órdenes militares de caballería española, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Y, cómo no, a todos ustedes por asistir a esta conferencia, que espero les guste y contribuya a profundizar en el conocimiento de estas centenarias instituciones tan vinculadas a la historia de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Alteza. José Luis Aguirre nos va a dar el guión de lo que se va a hacer esta tarde. Muchas gracias. Alteza Real, señor presidente, queridos amigos, casinistas, ilustres autoridades, queridos compañeros de nuestra tribuna, estamos, como ha dicho el señor presidente, en un acto especialísimo. Hemos conseguido reunir a las 4 órdenes militares de caballería españolas. Como el señor presidente muy brevemente ha indicado, ha sugerido, realmente sin estos personajes magníficos nos acompañan, que cogen la tradición de siglos y siglos, no se habría podido conformar la España cristiana, ni se habría podido conformar la España católica, ni tendríamos el presente actual de una nación que ha sido nación de naciones y que esperemos que gracias a ellos y a todos pueda seguir. Naturalmente, toda actividad, y sobre todo cuando es una actividad casinista, como sabe bien nuestro presidente y nuestra Junta Directiva, es un conjunto de acciones, un conjunto de colaboraciones. Yo quiero dar las gracias a Alfonso Ramonet, con quien, como contertulio, me parece que fue nuestro amigo Rafael Flores quien nos presentó hace ya unos años, con don Jesús, la persona que mantiene la catedral precisamente de Madrid, que está allí en la segunda fila. Iniciamos una amistad que está siendo muy importante para lo que es la difusión de la cultura y las ideas casinistas. Con permiso de su Alteza Real, señor presidente, Alfonso Ramonet. Gracias. Cordial por su presencia. Muchas gracias, José Luis, por las palabras y por las referencias que se han hecho a mi persona, que no merecía la pena. ¿Por qué estamos aquí esta tarde? Pues la idea nace de la necesidad de que todos nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene en la historia de España, de nuestra España, las órdenes militares españolas. La reconquista no se podría concebir de un modo serio sin la asistencia de estas 4 órdenes que nacen en los siglos XI y XII y XIII, y la ayuda que han ido prestando progresivamente a los distintos cabezas, los distintos reyes, los distintos monarcas de los diferentes reinos que han configurado la España actual. Pero la historia de las órdenes militares no termina en la conquista de Granada. Comienza una nueva etapa que no es menos viva que la anterior. Si anteriormente lo que se pretendía era liberar unos territorios de unos invasores, de los infieles, que nos habían asolado desde el siglo VIII, en el siglo XV y en el siglo XVI, y en el XVII y XVIII y en el XXI, las órdenes militares permanecen vivas. Si, recordando un encuentro entre el rey Sancho III y el abad San Raimundo de Fitero, allá por aquellos años, cuando el rey Sancho le pregunta al abad por
por qué aquellos hombres tan fieros en la batalla eran capaces de, si al estruendo de las trompetas, de las trompas de guerra, eran capaces de ir a por el enemigo, por qué las campanas les dulcificaban el carácter y la forma de ser. Y San Raimundo le responde que las trompetas les convocan a defender la tierra, la patria, y a vos, Señor. Y las campanas les convocan a adorar, a alabar a Dios y a rezar por el rey al que están defendiendo. Eso creo que es una cosa que nos puede dar la clave de muchísimas cosas, de muchísimas experiencias, de muchísimas vivencias. Hoy día las órdenes militares están dedicadas a hacer obras de caridad, a ayudar al más necesitado, a dar testimonio, a mantener un patrimonio cultural. Es decir, no son entes pasivos, no son entes que están para decorar unos salones o para decorar unas calles con sus hábitos, con sus costumbres, con sus vidas. No, son gente que sigue entregada. Y por tanto creo que todos nosotros, los que no tenemos el privilegio de pertenecer a ninguna de esas órdenes, tenemos la obligación de rendirles ese homenaje, de que se les conozca. Y además hacernos también a nosotros el favor de conocerles, de ir imitando las virtudes que tienen, que son muchísimas, de ir siguiendo esa estela que a lo largo de los siglos han ido marcando, y de estar muy orgullosos de que las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa han llevado con su esfuerzo, con su fe, el nombre de Cristo a tantos sitios, porque una de sus ideales, una de sus metas era defender a la Iglesia, defender a Cristo y la santificación personal, además de defender a la patria. Por tanto, hoy las órdenes militares siguen vivas, nosotros seguimos orgullosos de ellas y tenemos que darles más a conocer para que la gente también se incorpore a ese esfuerzo y participe de esa ayuda que están haciendo a una sociedad hoy, desgraciadamente, descristianizada, pero que tanto necesita de estos testimonios. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Alfonso Ramonet, por tus palabras y por tu colaboración habitual. Están ustedes, en el fondo, por encima de nuestras cabezas, están viendo distintas imágenes que en cierto modo ilustran algunas de las múltiples actividades desde la historia ya de los Reyes Católicos hasta el presente, con personajes ilustres, con toda la realeza española. No tiene un orden en cierto modo determinado, sí el origen de los Reyes Católicos, pero es un poco para que vayan viendo que hay una serie de actividades variopintas, muy importantes y muy completas. Esto es gracias al trabajo que ha hecho el estupendo equipo del ilustrísimo señor Fray Fernando Morenés y Mariátegui, marqués de Ureña y secretario del Real Consejo y comendador mayor de la Orden de Aragón, de la Orden de Calatrava, que luego hablará más adelante. Entonces simplemente es una ilustración que ustedes van viendo, son múltiples actos, son actividades históricas y también contemporáneas. Vamos a dar la palabra al ilustrísimo señor Fray don Carlos Díaz de Tejada y Montero de Espinosa, capitán de corbeta, que hablará sobre las órdenes en la Edad Media. Él es participante fundamental en la Orden de Alcántara. Buenas tardes a todos. En primer lugar, para comprender el por qué surgen las órdenes militares, tenemos que comprender la situación del mundo a finales del siglo XI. El Islam, en esta época, estaba haciendo una conquista del mundo. El concepto de yihad, de guerra santa, de imponer por la fuerza la fe del Corán al resto de ciudadanos del mundo, era imparable. Los cristianos en Tierra Santa, desde tiempos inmemoriales, en concreto desde el siglo IX, fueron masacrados en Palestina. Y las persecuciones contra los cristianos se sucedieron de una forma ininterrumpida. La situación se hizo extremadamente crítica a raíz de la batalla de Maziket, en 1072, en el cual los turcos se van a apoderar de toda Anatolia y de Palestina. A partir de entonces, todos los cristianos que están allí, la situación es muy crítica. El patriarca de Bizancio va a pedir ayuda al Papa y Urbano II va a convocar la primera cruzada. En el año 1029 se consigue la toma de Jerusalén y en el año 1120 aparece un grupo de caballeros franceses al mando de Hugo de Payns
que, bajo la advocación del Patriarca de Jerusalén, van a solicitar defender la ruta que va de San Juan de Acre a Jerusalén. Tenemos que entender que el reino de Jerusalén, reino cristiano recién creado, sufría constantes ataques. Es un reino totalmente aislado. Para aprovisionarse con el resto de la cristiandad se hacía a través de vías marítimas y hacía falta una fuerza militar potente que pudiese defender esa zona. Hugo de País recibe el beneplácito del Patriarca de Jerusalén y 9 años más tarde va a recibir el beneplácito de la Iglesia Católica en el Concilio de Troyes, en el año 1129. Hugo de País, en estos principios, la Orden del Temple, que se llama así porque el cuartel general lo tenían en un cuartel, en un edificio anexo al Templo de Jerusalén, va a formar lo que es una cofradía militar con carácter religioso. En el Concilio de Troyes se les va a permitir que sigan la regla del Cister y de forma oficial van a seguir los votos de obediencia, pobreza y castidad. 9 años más tarde recibe el beneplácito del Papa mediante bula papal. La Orden del Temple es la primera orden militar y surge así la figura del monje soldado. Si el beneplácito también de San Bernardo, que en su libro Alabanza de la Nueva Milicia daba el visto bueno y el espaldarazo a que un monje pudiese empuñar las armas para defender la fe, las órdenes militares, sin lugar a duda, no hubieran existido. Las órdenes militares, después de la Orden del Temple, va a surgir la Orden del Hospital de San Juan. Estas dos órdenes militares son vitales en la defensa de Jerusalén y van a recibir enormes donaciones en toda Europa. Tenemos que entender que los castillos que defendían en Jerusalén eran castillos de frontera y es imposible o muy difícil la actividad económica. Para que un ejército moderno pueda combatir, necesita una enorme logística. Comprar caballos de batalla, escudos, armas ofensivas, arietes, catapultas, etc., requiere un enorme gasto militar. Napoleón ya dijo muchos años más tarde que la guerra es dinero, dinero y dinero, y esto en la Edad Media era así. Gracias a estas donaciones, estas órdenes militares van a poder combatir y defender la fe de los cristianos en Tierra Santa. En los reinos cristianos de España, en Aragón, Castilla y León, también van a recibir donaciones y, por supuesto, los órdenes del Temple y del Hospital de San Juan van a comenzar a combatir. Fruto de este ejemplo, más caballeros cristianos y a iniciativa de la misma forma que Hugo de País, van a surgir más cofradías militares en tierras castellanas y leonesas, en concreto en San Julián de Pereiro. Don Suero Barrientos, caballero leonés, se establece allí, iniciándose lo que va a ser la Orden de Alcántara, en los inicios conocida como Orden de San Julián del Pereiro. En Cáceres, don Pedro Fernández va a comenzar los inicios de la Cofradía Militar de Santiago, aunque existen indicios de algunos historiadores no lo tienen muy claro, pero de que la Cofradía Militar de Santiago existía ya desde el siglo IX. Pero lo que sí es cierto que en el año 1170 se establece en Cáceres. Y en Calatrava, en el año 1158, años antes de la de Santiago, se va a establecer la Orden de Calatrava. Estas cofradías militares surgen por una iniciativa privada. Sin embargo, los reyes de Castilla y León van a dar el espaldarazo a estas cofradías y van a conseguir que salten el escalón siguiente y que tengan una bula de aprobación papal, lo cual les va a conferir un carácter oficial. La bula papal era muy importante porque permitía a los caballeros, además de poder seguir de forma oficial una regla monástica, en concreto la Orden de Santiago va a seguir la regla de San Agustín, la Orden de Calatrava, la Orden del Cister y la Orden de Alcántara, en un principio la Orden de San Benito y posteriormente se pasará al Cister. Las órdenes militares van a poder no pagar impuestos a la Iglesia, se les va a eximir de los diezmos. Y además, al ser unas instituciones que tienen carácter oficial de la Iglesia, van a recibir numerosas donaciones, tanto de carácter privado como reales, como de la propia Iglesia, que les van a conferir la logística suficiente para que puedan combatir. Los reyes de Castilla y León deciden alentar la formación de órdenes castellanas porque si bien las órdenes internacionales del Temple y de San Juan eran muy buenas combatiendo, los maestres no eran súbditos suyos y siempre podían estar expuestas a que hubiese una interferencia extranjera en los asuntos internos del reino. Sin embargo, el reino de Aragón va a tener una mayor confianza y por ese motivo la Orden de Montesa, que es la orden grande española del reino de Aragón, va a surgir un poco más tarde, en concreto en el año 1317. Cuando surgen las órdenes militares en España,
a mediados del siglo XII, la situación de España, en la España cristiana, era extremadamente crítica. Recientemente el Reino de León se había dividido en tres. En la península teníamos el Reino de Portugal, el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra y el Reino de Aragón. La unión hace la fuerza y las constantes guerras que se suceden en la península, cuando una fuerza consigue la unidad, se consiguen grandes avances. Y eso pasa tanto en el bando musulmán como en el bando cristiano. A mediados del siglo XII tenemos en la España cristiana dividida en 5 reinos. Y además otro hecho capital es que en el año 1143 desembarcan los almohades. Los almohades es una facción del Islam extremadamente violenta, fieles seguidores de la yihad, que pretendían en un primer momento tener la unidad de todos los reinos de taifas de la parte musulmana y una vez conseguida la unidad, acometer de una forma directa la caída de los reinos cristianos. Las órdenes militares se van a convertir en la punta de lanza de los ejércitos cristianos. Y como ejemplo de esto tenemos que las órdenes militares están defendiendo las fortalezas más importantes de vanguardia. Las vías romanas que vertebraban la península ibérica en la Edad Media, porque en la Edad Media casi no se construían infraestructuras, las infraestructuras que había eran las romanas, además de la vía Augusta que recorre todo el Mediterráneo español, había 3 vías romanas que vertebran la península de norte a sur. Son la vía romana que sale de la vía de la Plata, que va de Mérida a León. En medio, y guarneciendo esta vía, está la fortaleza de Cáceres. La vía romana que va de Mérida Augusta a Toledo. Protegiendo esta vía está Trujillo. Y la vía romana que va de Hispalis, de Sevilla, pasa por Córdoba, Andújar y sigue hacia el norte cruzando los Peñaperros hasta Toledo. En medio que tenemos la fortaleza de Calatrava. Años antes de que se crease la Orden de Calatrava, la Orden del Temple guarnecía la fortaleza de Calatrava y pensando que no tenían fuerzas suficientes y también viendo las que se les venía encima, la Orden del Temple solicita al rey Alfonso VIII de Castilla que no tiene suficientes fuerzas y se va de ese castillo. La acometida de los almohades, una vez que tienen dominados todos los reinos de taifas, es brutal. Se producen 2 grandes ofensivas, la que se produce en el año 1173 por el caudillo Abu Yaqub y la del año 1195 por Al-Mansur. Las órdenes militares prácticamente van a ser aniquiladas. La Orden de Santiago, la defensa de Cáceres, la de Alcántara en Trujillo y la Orden de Calatrava en la fortaleza de Calatrava y en la batalla de Marcos. Los almohades van a conseguir pasar la frontera. El reino de Castilla estaba aproximadamente en Despeñaperros, el reino de León estaba próximo al Guadiana, van a llevar la frontera prácticamente hasta el Tajo. Los cristianos van a necesitar más de 15 años en poder reorganizarse y la ofensiva nuevamente va a recaer en manos de las órdenes militares. 2 batallas van a ser capitales en la Reconquista, una en tierras españolas, las Navas de Tolosa, en el año 1212, las cuales, gracias a que el rey de Castilla aúna los esfuerzos y en auxilio de Alfonso VIII acuden Sancho IV de Navarra y Pedro II de Aragón y el conjunto de las órdenes militares españolas, se va a conseguir la derrota total de los almohades. La otra victoria cristiana va a ser en Portugal, en la batalla de Alcácer do Sal. Esta es una población, una pequeña ciudad portuguesa que está a orillas del río Sado. Los portugueses, el rey Alfonso II el Gordo de Portugal, conseguirá esta batalla gracias a la cruzada cristiana y al ejército de holandeses y alemanes que intervienen y a las órdenes del Temple y a las órdenes de Santiago. Estas 2 victorias van a posibilitar la derrota de los almohades. Un ejemplo paralelo que podemos tener con respecto a las órdenes militares a fuerzas españolas que hemos tenido en el siglo XX, de la comparativa que me surge a la cabeza es que el equivalente a las órdenes militares serían el tercio de extranjeros de la legión extranjera o los tablones regulares, que las guerras de África eran la punta de lanza del ejército español y eran siempre las fuerzas que más bajas tenían, que gracias a ellas España se libró de las guerras de África. Las órdenes militares tienen un papel semejante. Para que se haga una idea del enorme valor militar que tenían las órdenes militares, en la batalla de las Navas de Tolosa va a perecer el prior de la Orden de San Juan, que también participa, la Orden del Temple de San Juan también participa. El maestre de la Orden de Santiago va a morir a los 5 meses por las heridas sufridas en la batalla, y el maestre de la Orden de Calatrava va a quedar tan lisiado, va a quedar tan discapacitado que a los 5 meses tendrá que ser relevado del mando de la Orden. 2 años más tarde de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1214,
el rey Alfonso VIII en su testamento dona la totalidad de sus armas ofensivas y defensivas a las órdenes militares, con lo cual las órdenes van a incrementar notablemente su valor militar. Pero este reparto no lo hace de una forma homogénea, porque va a dar un tercio de las armas a Santiago, otro tercio a Calatrava, y el otro tercio van a ser 2 novenos para la Orden del Temple y 1 noveno para la Orden de San Juan. Una vez que el poder de los almohades decae, la serie de conquistas de los cristianos es imparable. Se va a reconquistar todo el valle del Guadalquivir, Córdoba y Sevilla van a caer, y las órdenes de Santiago y Alcántara van a reconquistar prácticamente la totalidad de la provincia de Badajoz. Las órdenes militares van a recibir enormes donaciones en esta época. Se les va a conferir la explotación económica de casi toda la provincia, de 2 tercios de la provincia de Badajoz, que van a ser para Santiago y para Alcántara, y la práctica totalidad del campo de Calatrava para la Orden de Calatrava. Una vez que es conquistado el valle del Guadalquivir, los reyes cristianos de Castilla, porque Castilla y León se unen en el año 1232 gracias a la figura de Fernando III el Santo, van a iniciar el asedio del Reino de Granada. Granada es un reino que gracias a una orografía magnífica es muy difícil de conquistar. La táctica cristiana consistió en intentar aislarlo, con lo cual van a iniciar la conquista de los castillos del Estrecho. Las 3 fortalezas principales son Algeciras, Tarifa y Gibraltar. En esta época es cuando va a surgir la Orden de Montesa. La Orden de Montesa surge en el año 1317 y va a surgir porque 3 años antes la Orden del Temple ha desaparecido, a instancias del rey Felipe IV el Hermoso de Francia, que para intentar apoderarse de los bienes de la Orden va a conseguir que el Papa disuelva la Orden. Para mantener o para paliar este vacío de poder, el rey Jaime II de Aragón va a realizar las acciones pertinentes para que se cree una orden militar en Aragón que supla la carencia de la orden de templaria. Es una diferencia que vemos entre Montesa y las otras órdenes. Las 3 órdenes castellanas surgen a iniciativa privada y la Orden de Montesa surge bajo una iniciativa real. En el año 1340 se produce otra batalla campal importantísima para la Reconquista, que es la batalla del Río Salado. En esta batalla, otra fuerza semejante a la de los almohades, en este caso los benimerines, intentan el asalto de la península. Los benimerines querían en un primer lugar refortalecer el reino de Granada. Una vez que el reino de Granada estuviese fortalecido, reconquistar para el bando musulmán toda España. La batalla del Salado hay una clave, que es el factor naval. Las órdenes militares, Santiago, Calatrava y Alcántara, participan por tierra, la Orden de Montesa también, pero la acción naval es decisiva. Las galeras de la Marina de Castilla y las galeras de la Orden de Montesa y de la Orden de San Juan van a permitir el aislamiento total del ejército de Benimerín recién desembarcado en la península. Y gracias a este factor naval, los benimerines pierden la batalla. Hay que tener en cuenta que la Orden de Montesa tiene este factor naval porque el Reino de Aragón ve coartada su acceso al sur de la Reconquista porque el Reino de Castilla se anticipa en la conquista de Murcia y al no poder expandirse hacia el sur, la Orden de Aragón va a armar galeras y va a comenzar una fructífera campaña por el Mediterráneo. Y la Orden de Montesa, que guarnecía las fronteras de Aragón, lógicamente sigue aguas al rey de Aragón y también armará flotas de galeras, lo mismo que hacía la Orden de San Juan, que son las órdenes militares más marineras con diferencia. Hay algo de la Orden de Santiago también tuvo alguna galera, pero en un carácter mucho más pequeño. Una vez que los benimerines son derrotados, la conquista del reino de Granada se va a demorar bastante, porque a 1350 accede al trono de Castilla Pedro I el Cruel y se va a iniciar una serie de guerras civiles. Y hasta el año 1492 Granada no va a caer. Por supuesto, la participación de las 4 órdenes militares en la toma de Granada, por supuesto, es vital. En la época de los reyes católicos van a asumir el maestrazgo de las órdenes militares y las órdenes militares van a finalizar lo que es esta etapa militar inicial. Los siglos posteriores tendrán un papel logístico porque con el capital que tenían las órdenes militares tenemos que ser conscientes que de toda la España medieval, a finales del siglo XV, un 11% del territorio era controlado y explotado económicamente por las órdenes militares y un 9% por la Iglesia diocesana. Los reyes católicos van a querer asumir el control de las órdenes militares y entre finales del siglo XV y principios del XVI
asumen el control de todas. La Orden de Montesa va a ser incorporada más tarde bajo el reinado de Felipe II. Y con esto finalizo mi exposición de las órdenes militares en la Edad Media y cedo la palabra al marqués de Ureña, don Fernando Morenés, que nos hablará de la siguiente etapa de las órdenes militares. Antes de que hable el señor Morenés, tenemos que dar paso a Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo, marqués del Basto. Como ustedes están viendo, hemos tenido que preparar un formato un poco especial para que tuviera una cierta agilidad, algo tan importante y tan fundamental en la historia de España como son las órdenes militares. Entonces, nuestros ponentes han sido tan gentiles que no han trabajado solamente sobre la orden que representan, sino que han hecho un resumen para dividirlo en partes históricas. Pues ahora vamos a pasar a la exposición que va a hacer el excelentísimo señor Fray don Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo, marqués del Basto, que hablará sobre las órdenes militares en la Edad Moderna, aunque él realmente representa a la Orden de Montesa. Adelante, don Hipólito. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, el periodo de la Edad Moderna es uno de los peores estudiados en las órdenes militares, o lo peor que es la Edad Contemporánea. ¿Por qué? Porque realmente los estudios se centran sobre todo en la figura de los caballeros y su significación social. Hay una parte de las órdenes que queda fuera un poco, aunque últimamente en la revista de Historia de las Órdenes Militares estamos viendo algunos artículos al respecto. Como decía, hay una parte que queda un poco fuera, que es los frailes conventuales y la parte más religiosa de las órdenes militares. Lo que ha dicho mi hermano en las órdenes es correcto. Hay un cambio de énfasis a partir de finales del siglo XV, principios del XVI, en la función de las órdenes militares. Se pasa de una función eminentemente militar a otra más social, pero aún así sin perder ni el carácter militar ni religioso. Hay dos hechos fundamentales que, resumiendo un poco de este periodo, van a marcar. El primero es la incorporación a la corona, que ya más adelante hablará extensamente don Fernando. Bien, esta incorporación a la corona va a producir que a partir de este momento las órdenes militares van a ser instituciones del Estado y como tales van a ser utilizadas por la corona fundamentalmente para premiar servicios y carreras militares. En el siglo XVII, por ejemplo, la Orden de Calatrava tenía fama de ser la orden más dura, la orden más reservada para la vieja nobleza tradicional. Sin embargo, la Orden de Calatrava era la orden, podemos decir, de los burócratas, es decir, de aquellas personas que habían tenido una carrera administrativa dentro de la España de las Austrias. La Orden de Santiago, sin embargo, era la orden más de los militares e incluso, si hacemos caso al historiador González Picabeo, dice de los nuevos ricos, en el sentido que era la orden que en aquel tiempo más fácilmente se podía acceder por tener menos requerimientos. Sin embargo, en el siglo XVIII esto cambia. En el siglo XVIII los reyes, los borbones, van sobre todo a premiar a militares con hábitos. De las 4 órdenes militares, la Orden de Montesa, por cierto no he nombrado ahora, en el 17 sobre todo es utilizada para premiar nativos de la Corona de Aragón y sobre todo de la región valenciana. Pero en el 18 vamos a ver que los borbones utilizan las 4 órdenes un poco para premiar sobre todo carreras militares y más o menos por igual. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es el significado de conseguir un hábito. Conseguir un hábito de una orden militar en esta época es la mayor merced que podía conseguir un súbdito de la corona. Hasta tal punto que en el protocolo, por ejemplo, de la corte de 1604, los caballeros de las órdenes militares son situados
junto a los grandes de España. ¿Por qué? Bien, estamos en una sociedad estamental donde el acceso, digamos, a la nobleza era lo más deseado. Dentro de ese acceso a la nobleza son las órdenes militares una especie de tribunal de honor, o es el Real Consejo, una especie de tribunal de honor que va a certificar que la hidalguía, que la nobleza que tienen el pretendiente va a ser la correcta. Y las pruebas son realmente duras. Las órdenes militares, normalmente, las órdenes militares, para su ingreso, solicitan, en principio, la hidalguía del pretendiente, la limpieza de sangre y una limpieza de oficios. Por ejemplo, Velázquez va a tener graves problemas con este tema de limpieza de oficios, porque se suponía que el pretendiente no tenía que haber ejercido oficios mecánicos. Bien, dejando hablar a los propios contemporáneos, un procurador Orleón de las Cortes de Castilla de 1600, hablándonos sobre las cruces de los hábitos de las órdenes militares, nos dice lo siguiente: a todas las personas que las vemos nos dan a entender dos cosas, que vemos una cruz en ella, se refiere. La primera, a saber, sin conocerle, que es hombre noble el que la trae, y limpio. Limpio se refiere, de nuevo, limpieza de sangre. La segunda, que la mereció él o sus pasados, es decir, sus antepasados, con servicios, lo cual es de mucha importancia por ser servidos los reyes de tales personas. Es decir, estaba indicando dos cuestiones fundamentales, dos funciones claras de las órdenes militares en esa época, una función social y una función política. Estamos delante de una nobleza de servicio. El segundo punto fundamental es que cambia un poco el rumbo de las órdenes militares, es la famosa bula de Casar. En 1540, Paulo III da una bula a la Orden de Calatrava para que sus caballeros puedan casarse y puedan testar. ¿Qué ocurre? Que anteriormente los caballeros normalmente residían en conventos y castillos de la orden. Vamos a ver, en el siglo XIV en Castilla empieza a haber excepciones, o en sus encomiendas guardaban los 3 votos, es decir, castidad, obediencia y pobreza, pero a partir de esta bula, a la que rápidamente se acoge la Orden de Alcántara y la Orden de Montesa, por ser también cistercienses, en el caso de la Orden de Montesa, hasta cierto punto hija de Calatrava, a partir de aquí nos encontramos que una parte de la orden, es decir, los caballeros, van a estar exclaustrados. ¿Qué ocurre entonces con la función militar? La función militar va a seguir, pero a temporada. ¿Por qué? Porque la función principal de las órdenes militares, la reconquista, ya ha sido hecha. Los reyes van a seguir llamando a las órdenes militares en sus campañas, especialmente aquellas contra el Islam, pero muchas veces los reyes van a estar más interesados en que en el llamamiento las órdenes, en vez de enviar gente, envíen dinero. ¿Por qué? Porque más que milicias señoriales puramente medievales, ya estamos en tiempos de los reyes católicos, el gran capitán, eventualmente los tercios de Flandes, están más interesados en reclutar soldados profesionales y tener un ejército mucho más profesional. Sin embargo, por ejemplo, la Orden de Santiago, a finales del 17, recluta 3 galeras, que son propias de la Orden, que están constantemente ayudando a sus majestades en todas sus guerras. De hecho,
cualquier novicio de las órdenes militares, aparte de pasarse un mes, me refiero a caballeros, aparte de pasarse un mes en un convento, tenía obligatoriamente que hacer unos 6 meses de servicio militar, especialmente en galeras. En 1640 hay en esta función militar atenuada, como digo, hay un punto de inflexión que es el llamamiento que hace Felipe IV para reunir un regimiento, un batallón, mejor dicho, que llamará Batallón de las Órdenes, en el cual solamente un 11% de los caballeros acude y el resto envía sustitutos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo ya que las órdenes militares han entrado en el derecho premial de la corona. Es decir, se premian a carreras de gente ya con cierta edad. Y había muchos caballeros que ya no tenían la edad ni la condición física para realmente poder ejercer la milicia. Y muchos otros, los que sí lo estaban ya luchando, por otro lado. Bien, en 1650, por una real cédula, se establece el Batallón de Órdenes, que será el padre o que será el antecedente de lo que en el siglo XVIII vamos a conocer como el regimiento de las órdenes militares. Todas estas unidades militares que he nombrado estaban mandadas por caballeros, sus capellanes eran freires de las órdenes y sacerdotes de las órdenes, y estaban total o parcialmente pagadas con rentas de las órdenes militares. Es decir, durante esta edad contemporánea, durante esta época moderna, las órdenes militares no olvidaron su función militar. Esto a día de hoy vemos un reflejo en el hermanamiento de distintas órdenes militares con distintos regimientos actuales que tienen sus antecedentes en estas unidades. Bien, otras funciones que las órdenes militares tienen en esta época son menos conocidas. ¿Por qué? Porque, como digo, han sido más estudiados los caballeros que los clérigos y los frailes de la orden. Sin embargo, dentro del mundo cultural, especialmente dentro de los propios territorios de las órdenes, la función de las órdenes militares es muy importante. ¿Por qué? Porque tenían colegios mayores y tenían seminarios. Especialmente, por ejemplo, en Valencia, hablando de la Orden de Montesa, tenemos a varios rectores de la Universidad de Valencia en el 17 y 18 que eran clérigos de la Orden de Montesa. Tenemos también que la Orden de Santiago sigue con su función hospitalaria y con el Hospital de Cuenca, y también las órdenes militares imparten servicios religiosos en sus territorios y en sus respectivas parroquias. Si nos ponemos a enumerar quiénes durante esta época formaron parte de esta élite, pues la verdad que sería largo, pero vale la pena que echemos un vistazo. Por ejemplo, apellidos como Mendoza, Manrique, Pimentel, Figueroa, Enríquez, Álvarez de Toledo, Fernández de Córdoba, Velasco, Pacheco de la Cerda y Tellez de Girón, o sea, las principales casas de los grandes de España de la época, podemos ver estos apellidos en expedientes de hábitos. Incluso de los validos de los Austrias del 17, pues los duques de Lerma y Uceda eran caballeros de Santiago, el conde duque de Olivares era de Alcántara, aunque también quiero recordar que tuvo una encomienda de Calatrava. Tenemos a cortesanos como el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, que era caballero de Calatrava, y Rodrigo de Calderón, el famoso marqués de Siete Iglesias, que era caballero de Santiago. Incluso súbditos de la corona que terminaron su carrera en las Indias, muchos de ellos terminaron con hábito. Por ejemplo,
Hernán Cortés, el propio Alvarado, Francisco Pizarro y Meléndez de Ávila eran caballeros de Santiago. Nicolás Lobardo de Alcántara. En la lista de comendadores, virreyes, capitanes generales, maestres de campo, pues sería enorme. Bueno, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba era caballero de Santiago, el gran duque de Alba era caballero de Calatrava, don Álvaro de Bazán también, el propio almirante Andrea Doria era caballero de Santiago y también lo fue Ambrosio Spínola, el que mandaba las tropas españolas en la rendición de Breda. E incluso el propio general Palafox fue caballero de Calatrava. Tenemos también caballeros dentro del mundo financiero. Para prever sus servicios a la corona fueron caballeros, pues, algunos miembros de la familia, lo que en España llamamos los Fúcar, que en realidad eran los Fugger, que fueron los grandes banqueros de Carlos V, y los Centurión. Dentro del mundo de la literatura tenemos caballeros como Jorge de Manrique, Garcilaso de la Vega, Pedro Calderón de la Barca, Quevedo, e incluso en el 18 tenemos a José Cadalso. Asimismo tenemos pensadores como Arias Montano y Diego Saavedra Fajardo, que fueron caballeros de Santiago, o el propio Luis Salazar y Castro, caballero de Calatrava. Y por último, artistas. Curiosamente, Velázquez, que es de todos conocido como Su Majestad el Rey Pinto la Cruz, León Leoni, el escultor, un calatravo, e incluso en el 18 el cantante Farinelli, al cual fue el caballero de Calatrava. Bien, con esto quiero terminar y espero haber dejado clara la enorme relevancia e importancia que tuvieron las órdenes militares para la sociedad en general en la España de la Edad Moderna. Muchas gracias. Querido amigo Marqués del Basto, Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo, muchas gracias por tu intervención. Cuando estamos en el Ecuador de esta sesión del Foro de Opinión del Casino de Madrid, quiero recordar de forma muy especial que este acto no sería posible, en primer lugar, como tantos otros, de la tertulia que yo dirijo con Sebastián Elcano, sin el apoyo permanente del señor presidente y de la Junta Directiva, pero en este caso concreto quiero además dar las gracias nuevamente a Alfonso Ramonet y también a nuestro próximo ponente, porque esta ha sido una labor importante reunir a tan ilustres contertulios y ponentes que además, como están viendo ustedes, están hablando en general de las órdenes hermanas y están dejando incluso de lado la suya propia. En este caso, anteriormente fue nuestro amigo, el capitán de corbeta, don Carlos Díez de Tejada y Montero de Espinosa, que habló representa Alcántara, el Marqués del Basto representa Montesa, y ahora a quien tengo que agradecer tu colaboración, querido Fernando, el ilustrísimo señor Frei Fernando Morenese Mariátegui, Marqués de Ureña y secretario real del Real Consejo Comendador Mayor de Aragón de la Orden de Calatrava. Y también agradecer también el apoyo y la asistencia que Su Alteza Real el Duque de Calabria ha pedido con nosotros. Es muy importante, esto de dar gracias es muy importante porque hoy en día vivimos como si todo fuera fácil y todo exige un esfuerzo y todos tenemos nuestro tiempo y cuando lo dedicamos a los demás, sobre todo cuando son gentes con tanta acción que hacer, hay que agradecerlo. Querido Fernando, gracias adelante. Muchas gracias, José Luis. Señor presidente, es difícil no cruzar información cuando hay una presentación tan brillante como la que están haciendo mis hermanos de órdenes en un tema concreto, pero yo me tengo que ceñir a mi guión, que es hablar hoy del Real Consejo de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Es un tema de difícil comprensión si no se contempla el largo proceso evolutivo de estas cuatro instituciones, que aunque se desconoce con exactitud la fecha de su creación, la mayoría de los investigadores la sitúan en el entorno del año 1498. Tampoco se puede entender sin conocer la vinculación constante de las órdenes militares con los monarcas hispanos desde su nacimiento.
creo acertada la explicación dada en la época del rey Felipe IV de don Tiburcio Ayallans en su crónica de Alcántara, que dice textualmente: los servicios prestados por las órdenes militares fueron tan gratos a nuestros monarcas que en agradecimiento estos unieron perpetuamente a la corona la administración de los maestrazgos de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, haciéndolos una prerrogativa inseparable de su soberanía. Quisiera señalar algunos aspectos sobre los tiempos que precedieron a la creación de esta institución que quizá nos ayuden faciliten su comprensión. Los siglos XIV y XV tienen sumida a la península en una contienda que parece no tener fin, en la que se cruzan partidarios y detractores de los distintos monarcas hispanos. Y en esas luchas no pueden permanecer ajenas a las cuatro órdenes militares, que comienzan a sentir un progresivo intervencionismo ya desde tiempos de Alfonso XI y que se extiende y que va, se inicia con la designación de maestres y con un control cada vez mayor de sus respectivos sistemas de gobierno. Ejemplo de ello son las solicitudes del Papa Juan II, del rey Juan II al papado en 1453 de la administración del maestrazgo de Santiago por un periodo de 7 años, y que este monarca, al fallecer antes de su cumplimiento, lo cede en testamento a su hijo, el infante don Alfonso, de pocos meses de edad. También el rey Enrique IV solicita y obtiene del Papa Calixto III la administración de las órdenes de Santiago y Alcántara por 15 y 10 años respectivamente, y en el mismo sentido solicita del Papa Pablo II el de Calatrava. El profesor don Carlos de Ayala, en su estudio sobre las órdenes militares en la Edad Media, sitúa la decisión de los reyes católicos de incorporar de manera irreversible los distintos maestrazgos a la corona en la década de 1480-1490, y sostiene que en 1488 el rey Fernando ya disponía de una autorización papal para incorporar los distintos maestrazgos a medida que fueran quedando vacantes. A juicio del profesor y académico don Luis Suárez, nos encontramos ante un proceso de fortalecimiento del trono que irremediablemente pasa por la conquista de Granada, impensable sin el concurso de las cuatro órdenes. Granada constituye la última campaña de la Reconquista y la última intervención militar de las órdenes. Con ella, los reyes católicos han por finalizado un largo proceso de unificación de España. Ha sido un largo periodo, 7 siglos de constantes y violentos choques entre la cultura musulmana y cristiana. Existen teorías de todo género sobre los hechos que motivaron esta incorporación de los maestrazgos a la corona. Hay quien lo considera un castigo por su ingobernabilidad o una iniciativa para acabar con un Estado dentro del propio Estado, pero creo que sería una simplificación injusta. Y yo entiendo que además sería también una temeridad por mi parte no admitir luces y sombras en el pasado de las órdenes, pero en cualquier caso esta incorporación vino precedida y avalada por incalculables servicios a la corona y a España, y desde ese punto de vista hay que entender este es un honor y un servicio más. Además se conoce que en esa misma fecha los reyes católicos, siendo ya administradores de las órdenes de Calatrava en 1488, de Santiago en 1494, de Alcántara en 1498, la de Montesa no lo fue hasta 1587, conceden a las órdenes privilegios, franquezas, prerrogativas y derechos, es decir, todo lo necesario para su autogobierno. Y precisamente como órgano de control crean bajo su amparo este Consejo para que dirija en última instancia sus asuntos administrativos, controle la aprobación de expedientes, pruebas de nobleza, confesiones de hábito, encomiendas, etc. Los reyes católicos, como decía, incorporan las órdenes a la corona con carácter vitalicio, aunque no alcanza su forma definitiva hasta el año 1523, con el Papa Alejandro VI, mediante la bula Dum Intra Nostre, quien la otorgaría al emperador Carlos I de España, bajo la fórmula de administrador a perpetuidad por autoridad apostólica, denominación que no tiene precedentes en la historia. No obstante, no sería hasta 1592, con Felipe II, cuando se sumaría a dicha administración la orden de Montesa. Un argumento indudable peso para esta incorporación lo constituyen los dominios de las órdenes militares que llegan a alcanzar, como ya se ha dicho,
aproximadamente el 11% del territorio nacional, es decir, 58.000 kilómetros cuadrados, con más de 180 encomiendas, 670.000 habitantes aforados, lo que le proporciona un altísimo nivel de riqueza y de poder. Según datos estadísticos, por ejemplo, el que nos proporciona el profesor Tomás González en su estudio El censo de la población de la Corona de Castilla, que además parece coincidir con otros autores, en el territorio de las órdenes militares, en 1587 Santiago, Calatrava y Alcántara habitan 550.000 habitantes sobre un total de 6.700.000 de la península. También parece lógico pensar